Estudiantes, en esta breve explicación vamos a recordar los conceptos básicos de rectas en R3, es decir, rectas en el espacio tridimensional. Entonces, para comenzar es importante recordar que si hablábamos en dos dimensiones, había una ecuación de la recta muy simple que era y igual a mx más b. Era una ecuación explícita. Sin embargo, cuando se trata de rectas en el espacio, no se nos va a presentar esa situación. Y vamos a tener dos tipos de ecuaciones. Entonces, déjenme un segundito que me desorganizó el tablero. Entonces vamos a tener unas ecuaciones que vamos a llamar las ecuaciones paramétricas. ¿Por qué se llaman paramétricas? Porque vamos a tener un parámetro, es decir, un valor que va a cambiar, y paramétricas, acá está bien la tilde, y ese parámetro va a ser una letra t, que va a ser arbitrariamente, digamos que cambiante, y por lo tanto vamos a tener entonces que nuestras ecuaciones van a tener una expresión para el valor de x, y y z de cada una de las expresiones de los puntos que van a estar sobre la recta. Entonces va a ser igual al punto inicial más, entonces acá vamos a tener una diferencia que será x1 menos x0 multiplicado por t. Y lo mismo va a suceder con cada una de las otras. Entonces y1 menos y0 por t. Y z0 más z1 menos z0 por t. Es decir, que para construir la ecuación de una recta, nosotros idealmente deberíamos tener dos puntos, que pueden ser dos puntos de coordenadas x0, y0, z0. Este sería el punto 1. Y necesitaríamos un punto 2, que el punto 2 tendría coordenadas x1, y1 y z1. Y es lo que vemos acá. Sin embargo, va a haber un vector que lo voy a llamar b, que sería el vector director, lo llamo yo. Que el vector director es el que va de un punto hacia el otro. En este caso sería el vector que va del punto 1 al punto 2. Acá lo represento como vector. ¿Y cómo se obtiene? Pues las componentes va a ser x1 menos x0, y1 menos y0 y z1 menos z0. Entonces estas serían las ecuaciones paramétricas donde el parámetro libre es la letra t. Pero por otro lado, si nosotros despejamos t en todas e igualamos, obtendríamos las ecuaciones simétricas. Entonces, ¿en qué consisten las ecuaciones simétricas? Las ecuaciones simétricas van a tener un cambio y es que vamos a tener, en cierto modo, para cada uno cambiado los valores de x1 y x0 por un a, b y c. O sea que me quedaría x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. ¿Dónde? ¿Qué va a ser a? Entonces acá dejémoslo presente, va a ser x1 menos x0. O sea, la componente del vector dirección en x. B va a ser la componente del vector dirección en y C va a ser la componente del vector dirección en Z. Entonces ya acá lo que podemos hacer es vamos a hacer unos ejercicios de práctica y vamos a construir entonces una recta en R3 pues a partir de dos puntos y miramos cómo se construye o cómo se organiza ella. Entonces, consideremos para esta situación los puntos que sea 2, menos 1 y 3, que se llamémoslo el punto 1, y tengamos un punto 2, que sería el punto menos 1, 0, menos 2. Entonces, lo que yo necesitaría como primer paso para obtener las ecuaciones de la recta en el espacio que pasa por esos dos puntos, entonces sería determinar los valores a, b y c que les había planteado inicialmente, que estarían dados por el vector dirección. Entonces el vector dirección lo vamos a definir como el vector que va del punto 1 al punto 2. Y esto me va a dar, miren la notación, voy a usar un paréntesis cuadradito, va a ser las componentes del vector P2 menos el P1. Entonces sería menos 1 menos 2, 0 menos 1,
coma, menos 2, menos 3. Entonces ahí estoy obteniendo las componentes y ¿qué me daría este vector dirección? O sea, el vector que une los dos puntos. Sería menos 3, coma 1, coma menos 5. Es decir, que estos van a ser los valores A, B y C que me van a ayudar a construir las ecuaciones, bien sea las paramétricas o las simétricas. Entonces, las ecuaciones paramétricas, entonces dejémoslo acá. Ecuaciones. Entonces acá vamos a tener las paramétricas. Y acá vamos a escribir las simétricas. Entonces las paramétricas, ¿cómo las podemos concebir? Una componente para X, una componente para Y y una componente para Z. Entonces en X, ¿qué va a hacer? Pues el X inicial, o sea el punto inicial, que en este caso cojamos el punto 1, sería 2, más el parámetro que esté multiplicado por la componente en X del vector dirección, es decir, sería menos 3 por T. Ahora en Y, ¿qué tendríamos? El Y inicial, que sería menos 1, que es el que tenemos acá, más t veces el parámetro multiplicado por la componente en Y del vector director, o sea que sería más 1t, o sea más t. Y por último la componente en z, entonces pues sería nuestra componente inicial en z, que sería 3, más t veces la componente del vector director multiplicada por el parámetro, o sea menos 5t. Entonces miren que dependiendo del valor de t, vamos a tener diferentes valores de puntos, pero todos van a estar sobre la recta que conecta esos dos puntos. Ahora, si hacemos las ecuaciones simétricas, entonces las ecuaciones simétricas las podemos escribir como x menos el punto inicial, que sería 2, sobre el valor a, que sería el vector director, que sería menos 3. Ahora, sería y menos la componente inicial menos la componente en y del punto inicial. Entonces sería menos 1, o sea, más 1, sobre la componente en y del vector director, que sería 1. Y por último tendríamos z menos 3, que es la componente en z del punto inicial, sobre el valor c, que sería menos 5. Es decir que con este camino lo que hemos hecho es organizar a partir de dos puntos y obtener las ecuaciones paramétricas o las ecuaciones simétricas para una recta en el plano. No son ecuaciones tan explícitas como cuando trabajamos, para el plano, para la recta, en R3. No son ecuaciones tan explícitas como cuando trabajamos rectas en 2 dimensiones, cosa que se va a pasar con el plano en 3 dimensiones, pero sin embargo no son ecuaciones complicadas. En el próximo video vamos a hacer ejercicios para determinar las ecuaciones paramétricas a partir de las condiciones un poco diferentes.